Shalom Barajá, bienvenidos y bienvenidas al estudio del Daf Yomi. Hoy Bezrat Hashem, página 18 del Tratado de Megilá. Comienza la Gemara, volviendo al texto que nos trajo la Mishnah y dice: Kara Kera'a al P lo yatsa. La persona leyó la Megilá de memoria, no cumple con su obligación. Pregunta la Gemara y dice: Menalan, ¿de dónde yo sé esto? Amarraba, dijo Raba, Atia. Es decir, vamos a aprenderlo de una que es de la Shabbat. Zehirá, Zehirá. Tenemos la palabra Zehirá en un lugar y tenemos la palabra Zehirá con respecto a la Megilá. Que Tibaja está escrito con respecto a la Megilá, Veyamima L, Nizkarim. Estos días serán recordados. Tibatami está escrito allá, que Tov Zot Zikaron Basefer. Es decir, en cuanto al hecho de borrar el recuerdo de Amalek. Dice, escribe esto como recuerdo en el libro. Dice, Male Halan Basefer. Igual que ahí cuando habla de Amalek. Dice, en el libro. Afgan, aquí también, para la Megilá, Basefer, tiene que estar escrito. Y si no está escrito, si lo leyó sin estar escrito, no cumplió. Y como yo sé que la Zehirá que nos dicen sobre Amalek también es algo que tiene que estar escrito. Dilma y Yumbe Alma, a lo mejor solamente es reflexionar sobre ello. Los Alcadata dicen, no podemos decir de esta manera, porque es de Taña, porque se enseñó en una vereita. Dice la Torá, Zahor et Asher Saleja Amalek, y después dice Lotishka. Ahora dice, Zahor, si ya dijo Zahor, recuerda, Yahol, Belev, podría ser que solamente recuerdes en el corazón, pienses en ello. Que Shomer, pero cuando viene y después dice Lotishka, no te olvides de ello. Are Shehijat Alev Amur. Entonces ahí, Shehijat ya es algo que está refiriéndose a olvidarlo en el corazón. Amán y me callé Zahor. Entonces, ¿sobre qué yo fijo la palabra Zahor que dije antes? Vapé, es decir, algo que tienes que decir y que tiene que estar escrito. Ahora dice, la Mishnah nos dijo que da Targum, si la persona lo leyó, traducido, lo ya está, no cumplió. Pregunta de Gemara, el Hidami, ¿cómo sería? Dice, Ile Madiktiv Mikra, Bekarele Targum. Dice, es decir, si está escrito, si me vas a decir que estás leyendo la Megilá, una Megilá que está escrita en hebreo, pero la lees en Targum, en su traducción, Hainu al P, ahí la está leyendo de memoria, porque no está leyendo lo que está escrito. Entonces no podría ser ese el caso. Los trije, de que Tiba Targum, Becare le Targum. Entonces necesitamos esta enseñanza para enseñarnos el caso en el cual la Megilá está escrita en un lenguaje extranjero y la lees en ese lenguaje extranjero. Aval, pero, Corinota, Lelo Adot Velaz, dijimos en la Mishnah, pero sí se puede leer a los que hablan lengua extranjera en su lengua extranjera. Pregunta la Gemara. Deja Mart, pero si ya dijiste que era mejor la Shon lo ya está. Que si la leíste en cualquier otro idioma no cumpliste. Rabbi Shmuel, tenemos entonces, hay una discusión entre Rabbi Shmuel de Amre Tarbayu que dice, Velaz Yevani, es decir, ¿a qué significa la Loazot Velaz? Los que lo van a leer en una lengua extranjera. Se refiere al griego, que es preferible respecto a todo el resto de lenguas, como vimos anteriormente. Pregunta la Gemara, Ejidame, Ilema Dicti, Bashurit, Bekarele Yevanit. Entonces, ¿cómo sería el caso? Vamos a decir que está escrito en Ashurit, es decir, en hebreo, y lo vas a leer en Yevanit, Hainu Bealpe. Esto es como si lo estuviese leyendo de memoria. Amar viaja, Amar Rabbi Elazar, Katub Belaz, Yevanit, es decir, que ya está escrito en su traducción al griego. Amar viaja, Amar Rabbi Elazar, dijo Rabbi Elazar, en nombre de Rabbi Elazar. Menaim Shekerao Akadosh Baruchu de Jacob el. ¿Cómo sabemos que Akadosh Baruchu llamó a Jacob el Aleph Lamed? Shenemar Vaikra lo y le llamó a él el Elohe Israel. ¿Sí? Él, el Dios de Israel. Ahora vamos a explicar este versículo. Dice al Kadataj, porque si vienes a explicar y a decir la misbea que da le Jacob él, que al altar que había ahí lo llamó Jacob él, entonces es así. Vaikra lo Jacob, que mi bayele, ¿para qué viene a decir que lo llamó a él Jacob? Lo, es decir, no llamó al altar, lo llamó a él. Ela, Vaikra lo,
¿qué significa? Le Jacob, él. Lo llamó a Jacob con el nombre de él. Muy que era él, y acaso lo llamó él. Dice Elohe Israel. ¿Quién lo llamó él? El Dios de Israel. Es decir, todo el versículo sería así. Vaikralo él, Elohe Israel. ¿Qué quiere decir? Lo llamó a Jacob, él. ¿Y quién fue el que lo llamó Jacob, a Jacob, él? El Dios de Israel. Muy bien. Métime. Vamos a preguntar o poner una verita. Que era a Giftit, Ibrit, Alemit, Madit, Yevanit, lo yatza. Ah, mira, aquí tenemos algo similar a lo que hemos dicho antes. Si la leemos en Giftit, en Ibrit, Ibrit no es hebreo, es la lengua de Me'eber-Anar, del otro lado del río. Elamit, Elam es Irán. Madit, Medeo o griego, lo yatza no cumple con su obligación. Entonces, ¿cómo va a responder la Gemara? Dice, lo damia era leja. Es decir, esto que estamos diciendo no se aparece a la discusión entre Rabbi Shmuel. Dice, giftit le giftim, ibrit le ibrim, elamit le elamim, yevanit le yevanim. Es decir, que si la persona leyó a una persona de gifta en giftit, a una persona de elam en elamit, o una persona de yavan en yavanit, yatza, ahí sí que cumplió. Bien. Yahi, si es así, Rabu Shmuel, Emma, Mokmele, Lematnitin, Belaz Yevanit, Logme, Bejolad. Entonces dice, ¿por qué vamos a decir que Rabu Shmuel fijan nuestra Mishnah solamente en el Laz Yevanit? Que lo fijan en cualquier otro Laz. Es decir, aquí la cuestión no es que esté en griego, sino que esté en un idioma, que sea el idioma de la persona. Ela, Matnitin, que Beraita. Entonces, nuestra Mishnah es como esa Beraita. Dice, Itmar, de Rabu Shmuel, de Alma Itmar. Y si me vas a decir, me vas a traer esta discusión entre Rabbi Shmuel, ¿sí? Y Beren Nemru, que Memra, Bifnazma, sus palabras fueron dichas como un dicho por sí mismo. Rabu Shmuel, Armat Tarbayo, Rabbi Shmuel dijeron ambos, la Yevanit, la Kol Kasher. Es decir, que todo el mundo está de acuerdo que si se tradujo al griego, es Kasher. Incluso para aquella persona que no entiende griego. Sería la diferencia. Veja Katane, Yevanit le Yevanim. Ah, pero si después estudiamos que en griego para los griegos que sí, de Kule Alma no, pero para todo el resto de las personas no. Inhu, ellos, Rabbi Shmuel, de Amur que Rabban Shimon ben Gamliel, vienen a decir lo mismo que Rabban Shimon ben Gamliel. Vitnan, como se enseñó en una Mishnah anteriormente, Rabban Shimon ben Gamliel, Omer, Av Sefarim los Etiru Sheyeftebu el Yevanit. Vimos en el capítulo 1 que Rabban Gamliel decía que si bien no se puede escribir un Sefer Torah en ningún otro idioma, pero sí en griego sí se puede escribir. Entonces, Rabbi Shmuel opinan como Rabban Shimon ben Gamliel, el Yevanit. Belemru, si entonces es así, ¿qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir Rabbi Shmuel? Alajá que Rabban Shimon ben Gamliel, que la alejada fue fijada como Rabban Shimon ben Gamliel. Y hambre, alajá que Rabban Shimon ben Gamliel, Habamina, Hanemile, Shear Sefarim, Ela Megillah Yechtiva, Kechtabam. Y si yo solamente hubiese dicho, la alajá es como Rabban Shimon ben Gamliel, yo habría dicho para todos los libros. Pero para la Megillah no, ¿por qué? Porque la Megillah está escrita Kechtabam. Es decir, se entiende según su escritura. ¿Qué quiere decir? Se entiende en un lenguaje que esa persona entienda. Émalo. Entonces, allá Makom Lomar habría posibilidad de decir, Shegam, Beyevanit, Davka, y Mevin Yatza, y no Mevin lo Yatza, Kamashmaran, que no es así. Por eso venía y nos enseña esto. Rabbi Shmuel nos dice que también cualquier, aunque no se entienda en griego, también sería válida esa medida. Y estudiamos en la Mishnah, que dice, Vealoez, se llama Shurit Yatza. Es decir, hemos visto que una persona lo puede leer en su idioma y cumple. Pero dijimos, y para todo el mundo, si lo escucha en hebreo, cumple. Vealo ya da Mike hambre. Y si no entiende hebreo.
está leyendo la Megilá, como ocurre en muchos lugares, la verdad, ¿sí? Que no entienden el hebreo. Y están escuchando la Megilá y aún así cumplen con su obligación. Dice, mire, de Java Inche, veame Ares. Dice, de todas formas, ¿qué te crees? Que todo el mundo que escucha hebreo lo entiende. Dice, justamente cuando se está leyendo la Megilá, hay gente que sabe y hay gente que es ignorante, que es amares, que no tiene conocimiento. Y aún así salen todos. A Kifle, Rabina, le vino a preguntar Rabina, a Tuanan, y dice, ¿y tú qué crees? ¿Que nosotros entendemos todo? Dice, Ahashteranim, Bene Armahim, Miyadinan, ¿acaso sabes qué son los Ahashteranim y los Bene Armahim? Ela, entonces, ¿qué vamos a decir? Mitzvah quería ufersumenisa. Es decir, tenemos la mitzvah de la lectura, tenemos también la mitzvah de difundir el milagro. Ahanami, ¿cómo es así? Mitzvah quería ufersumenisa. De la misma manera, aquí también tenemos la mitzvah de la lectura y del persumanis. ¿Qué quiere decir? Que la persona, aunque no sabe lo que está diciendo, va a escuchar y va a venir a preguntar. Es decir, la persona que sí sabe hebreo, que no entiende qué significa Agashter-anim, etcétera, pero van a empezar a estudiar sobre ello o a preguntar a quién sabe, y eso, lo importante que se lea para que se difunda el milagro. Continuamos, dijo la Mishnah, que era Serugin Yatzá, si la leyó por partes, es decir, por episodios, es decir, en trocitos, cumplió. Lo hago ya de Rabanán. Eh, Mai, Serugin, es decir, no sabían qué significaba Serugin. Bien, es decir, dijimos que era Serugin, ya está. Los alumnos de Rabbi no sabían qué significaba Serugin. Shema'uha le amtata de ver Rabbi, escucharon a la sirvienta de la casa de Rabbi, de que Amra Leu le Rabanán de Jade Aile Pisque. Es decir, que entraban de a poco. Es decir, ¿qué pasaba? Que barría o lavaba el suelo y de repente venía uno. Y volvía a pasar y a fregar de vuelta y pasaba otro. Volvía a fregar de vuelta y pasaba otro. Y entonces se quejó y dijo, ¿por qué entráis poco a poco? ¿Sí? Pisque, pisque. Leve Rabbi, Admatai. Entonces fue a ver a Rabbi y le dijo, Admatai Atemnis Nasim, Serugin, Serugin. ¿Hasta cuándo vas a entrar de poquito a poquito? ¿Qué palabra utilizó? Serugin. Y de ahí aprendieron que Serugin es de a poco. Lo abullada ya de Rabanán, Mai Haloglogot. ¿Qué significa Haloglogot? Que aparece varias veces en la Mishnah. ¿Sí? Habla sobre un tipo de verdura. Entonces pasó Shmaúa, le amta de ver Rabbi, escucharon a la sirvienta de la casa de Rabbi, de Amra le hau Gabra, de Abacá, Mebaded, Parpejine, Admatayata, Mefazer, Haloglegoteja. Es decir, que hacía estaba esparciendo un tipo de verdura que se llama parpejine. Sí, creo que en Rashi dice que en Laz se llama Pinkel. A ver, creo que lo tengo por aquí. Que es como pepinillo. ¿Sí? Eh, aquí está, ¿no? Por, por quecle. Debe ser como pepinillo, creo. Entonces le dijo, ¿hasta cuándo vas a estar esparciendo tus jaloglotejas? ¿Sí? Jaloglogueja. Entonces ahí entendemos que esos son los jaloglogot. Los había de Rabanán Mai, Salsela ve uteromemeca. Salseleja uteromemeca. Y no sabían cómo explicar estas palabras en el versículo. Shemaúa leamta de Abba Amra, leau Gabra, de Abba Meafer Bemazeye. Escucharon entonces a la sirvienta de la casa de Rabbi que le estaba diciendo un señor que estaba volviendo el pelo, se estaba haciendo bucles así con el pelo,
Amarle, admatayata, mesalsel beseareja. ¿Hasta cuándo vas a estar mesalsel? Entonces entendieron que mesalsel es hacer esto, ¿sí? Es decir, darle la vuelta y rebuscar. Muy bien. Los Abu ya de Rabanán Mai, los sabios no sabían cómo explicar Ashlech al Hashem Yehabeja. Es decir, la palabra Yehabeja. ¿Qué significa? Amarrab, Barbarjana, Zimna Jara, Haba, Azelna, Dejade Au Taaya, Tayea. Es decir, una vez estaba yendo en una caravana junto con un vendedor, con un comerciante ismaelí. Beca Darene Tuna. ¿Y qué hice? Levanté mi carga sobre mí. Amarli Shekol Yehabej. Es decir, toma tu carga, Ushde Agemalai, y ponla sobre mi camello. Entonces, ¿qué es Yehabej? Tu carga. Otra historia. Los Abu ya de Rabanán Mai, los sabios no sabían explicar qué significa. Vetete, vetetija, bematata, ashmed. Bien, yo tampoco ni siquiera lo sé leer. No, perdón. ¿Qué pasó? Shemaú Aleamta de ver Rabbi, escucharon a la sirvienta de la casa de Rabbi. Habat Amra Lejaberta, que le decía a su compañera, Shekoli Matate Betati Beta. Es decir, pásame la escoba y barramos la casa. Desde ahí aprendieron que eso es el significado de esta palabra. Tanura Banán, que era Serugin, es decir, ahora vuelve al tema de la Mishnah que nos estábamos viendo. Serugin, dijimos, es decir, a pedacitos. Yatza cumplió con la obligación de leer la Meguila, pero, perdón, si la leyó Serusin, que es Serusin, de Mafrea, es decir, del final del versículo hacia el principio. Lo Yatza. Ramona, Omer, Yishun la viuda, dijo Ramona en nombre de la viuda, a Beserugin, incluso entonces Beserugin por parte, Imsha'a, que de Ligmor Esculá, Joser la Rosh. Es decir, si se interrumpió, es decir, lo fue leyendo, ¿qué quiere decir Serugin? Que va haciendo pequeñas pausas. Ahora, si esa pausa que hizo le hubiese dado tiempo de leer toda la Megilá en esa pausa, entonces tiene que volver a empezar desde el principio. Mar Yosef, la que Rabimona, la es como Rabimona, llamar Mishum Rabbi Yehuda, que dijo según lo que dijo Rabbi Yehuda. Amarle a Baye le Rabiose, le dijo a Baye Rabiose, que del Igmor el Kulá, ¿qué significa para el tiempo para acabar toda la medida? Que me aja, decae, le cefa, es decir, desde ahí donde se interrumpió hasta el final, o Dilma, o a lo mejor me recha le cefa, desde el principio hasta el final de la Megilá, toda entera. Amarle, me recha le cefa, es decir, toda la Megilá entera. ¿En qué? Porque si fuera así, Natata de pareja, de Shiurim, es decir, en contraste, le diste una posibilidad a aquellas personas que van a leer por pedazos. Amar Rabiaba, Amar Rabi Yermiyah, Baraba, Amar Rab, dijo Rabiaba, que dijo Rabi Yermiyah, Baraba, en nombre de Rab. Alajá que Rabimona, Alajá es como Rabimona. Shmuel Amar y Shmuel dijo, en Alajá que Rabimona. Alajá no es como Rabimona. Sura Matnu Aji. En Sura enseñaron de esta manera. Pero Pumberita, Matnu Aji, pero en Pumberita enseñaron de otra manera. ¿Qué dijeron? Amar Rabkaan, Amar Rab. Dijo Rabkaan en nombre de Rab. Alaja que Rabimona. La alaja es como Rabimona. Shmuel Amar en alaja que Rabimona. Rabbibi, Matne, Ifka. Y Rabbibi enseña lo contrario. Rab Amar, Rab dijo en alaja que Rabimona. Shmuel Amar, alaja que Rabimona. Muy bien. Amar Rab Yosef dijo Rab Yosef. Kot, de Rab, Bibi, Villadeja. Es decir, según lo que acaba de enseñar Rabbibi, si lo tomas en tu mano, ¿qué vas a encontrarte? Shmuel Hu, Hayesh, Lejida. Shmuel va a estar de acuerdo con la opinión de una persona individual frente al colectivo. Entonces eso a priori parece que no sería posible. Ditnan, pero vamos a ver que sí. ¿Por qué? Ditnan, como se enseña en una Mishnah, Masejet Yevamot, estudiaremos dentro de poco, Bezrat Hashem. Shomelet Yavam, tiene una mujer cuyo esposo murió, lo aleno, sin dejar hijos,
y está esperando que el hermano del esposo le haga yibum. Entonces ella está shomeret, está esperando hasta que el hermano mayor de su difunto esposo venga a hacer yibum o venga a hacer jalitza. Shekidash ajiv, pero mientras tanto, el hermano pequeño eh, at ajotá, es decir, le dijo, tú eres mi hermana. Shum de Rabbi Yehuda ben Beter Amru, el nombre de Rabbi Yehuda ben Beter dijeron, Asur la hakatan lichnos etarusato. Está prohibido que el hermano pequeño se case, o sea, se case con ella. Y ajot zekukato, es decir, él la consideró como su hermana. Entonces, dice Omrim Lo, le decimos al hermano pequeño, Hamten, ¿sabes qué? Al final si el hermano mayor no va a hacer ningún, tú vas a tener que hacerlo, pero entonces espera. H ya hace ajija, gadol maase, hasta que tu hermano mayor haga el acto de jalizá, y ahí vas a poder casarte con ella. Amar Shmuel, dijo Shmuel, la alajá que la viuda ben betera, la alajá es como la viuda ben betera, que es la opinión minoritaria. Entonces, aquí vemos que Shmuel también opina a veces como la minoría, que era lo que queríamos demostrar. Tanur Rabanán, enseñaron nuestros sabios en una verita. Ishmit va a Sofer, o Tiyot o Pesukim. ¿Qué pasó si el Sofer estaba distraído y se le pasó una letra o se le pasaron un versículo o algunos versículos? ¿Sí? Antiguamente no había revisión por ordenador. Hoy en día, cuando el Sofer acaba de escribir su Megilá, la lleva a un centro donde la revisan por ordenador, la pasan al ordenador y el ordenador te revela todas las, si faltan palabras, si faltan frases, si alguna palabra que está mal escrita, si hay letras que están pegadas, todo eso te lo revisan por ordenador y entonces tienes la posibilidad de corregir. ¿Sí? Y ocurre, o sea, que se te olvida una letra o que te falta una palabra incluso, puede llegar a ocurrir. Entonces, ¿qué pasó? Le pasó así al Sofer, Ukerán, y se leyó la Megilá, a Coré, que me turmegeman a metargem, yatza. Es decir, eh, de repente falta una palabra. Entonces, ¿qué? El Balcoré, el que va a leer la Megilá, la lee la palabra que no está. Si en la Megilá le falta una palabra, pero el Balcoré la lee porque sabe que ahí va esa palabra. Como el Meturgemán, como el traductor que leía junto con el Balcoré, dice, ya está. A pesar de que esa palabra la leyó de memoria, cumplió con la obligación. Pregúntame, nada, Metive, ¿cómo es posible? Ayuba, Otiyot, Metushtashot o Mekoraot, si hubiese letras que están borrosas o un poco cortadas, Im Reshumam Nikar Kesherá. Es decir, si su forma y la palabra en sí es reconocible, entonces es kasher. Imlav, Basul, pero si no, no. Entonces, por supuesto que si hay otiyot que no están escritas del todo, sería inválida. Dice lo kashya, no hay dificultad. Ha, bekule, ha, bemixata. Es decir, uno está hablando cuando la Megillah es kasher. ¿Sí? Es decir, si toda la Megillah está metushteshet, es decir, está borrosa, y ahí, aquello que enseñamos, que incluso si no está escrito yatzá, es cuando es solamente una letra, un poquito de la Megillah, no toda. En un rabana enseñó nuestros sabios en una verita. Ishmit ba Kore pasuk kehad. El que está leyendo la Megillah, el Balcoré, se salta un versículo y tiene que volver a leerlo. Lo llamar, no puede decir, ekra etkula, viajarkaj, ekra ota pasuk. No puede decir, voy a leer toda la Megillah y después voy a volver, solamente voy a leer el pasuk que me faltó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le estaría leyéndole más frea que lo que estábamos diciendo. Ela, entonces, Kore me oto pasuk, vuelve a ese versículo que se saltó y lee de ahí en adelante. Ignaz le ves a Knesset, si una persona entró a la sinagoga, y se encontró con el Tzibur, con el público que ya habían empezado a leer la Megilá y estaban ya por la mitad. Lo llamar, no puede decir, Ekra el Hetzia y Matzibur, Bejar Kaj, Ekra Hetzia.
No puede decir, voy a leer la mitad que queda con el público y después voy a recuperar lo que no leí, la otra mitad. Era coreota, mitgilata, beatzopa. Sino que la tiene que leer de nuevo, él solo desde el principio hasta el final. Dice así. Mitnamnem yasa, una persona que está dormitando mientras está leyendo la Megilá, cumplió, sale de su obligación. El Hidami, ¿cómo sería esto? Mitnamnem, ¿qué sería esta persona dormitando? Amar Rabashi dijo, Rabashi, nim velonim, es decir, duerme pero no duerme. Tir velotir, está despierto pero no está despierto. De Karule Beani, una persona le llama y responde. Pero ya da, le adures vara, pero no sabe cómo responderte a un razonamiento. Vejí, Medakerule mitkar, pero cuando se le pregunta si se acuerda de algo, se acuerda de que algo pasó. Muy bien, vimos en la Mishnah, Hayakotva derusha umagiha im kiven liboyatza. La persona estaba escribiendo la Megilá, o la estaba estudiando, o la estaba revisando, corrigiendo las cosas que estaban mal escritas. Y si puso su intención de cumplir con la obligación de la misma, entonces cumplió. Dice, Girami, ¿cómo sería este caso? Dice, y deca mesa de pesuca, beca tablet. Si vamos a decir que está ordenando cada versículo y versículo y lo va escribiendo, Vejiquevan Libo, ¿qué es lo que me cambia que haya puesto intención en su corazón de cumplir? Al pejo, es decir, estaría leyendo la Megilá de memoria. Entonces, ¿por qué saldría de su obligación? Ela, de Katab, pesuca, de Karele, sino que ¿cómo sería la cuestión? Que le va leyendo cada versículo y versículo, los va leyendo en ese mismo momento. Dice la pregunta, ya está, ¿y acaso sale? ¿Acaso cumple? Amar Rab Gema Barguria, Amar Rab. Dijo Rab Helbo que dijo Rab Gema Barguria, que dijo Rab. Alajá, que libre a Homer Kula. Es decir, alajá es como el que dice que tiene que leer toda la Megilá entera. Papiru le manda a Amar, incluso para quien que dice Ish Yehudi, Sharir Shete que tu va a Kula. Es decir, hay una opinión que dice que la Megilá comienza a partir de Ish Yehudi Ayabe Shushen Navirá, y no desde el principio de la historia del banquete de la gente. Bien, entonces aquí tenemos cuál es la diferencia. La persona va leyendo según va escribiendo lo ya está, pero dice no, si escribe y después lee, entonces ya está. ¿Por qué? Porque está leyendo sobre algo que ya está escrito. Entonces la discusión surge que dice que ese también no sale. ¿Por qué? Porque está leyendo una Megilá que no está entera, entonces que no estaría cumpliendo. Ela de Minja Megila Kame. Entonces, por eso viene esta opinión y dice, no, ¿cómo es el caso? El caso es que la persona pone una Megilá que ya está escrita entera delante de él. De Karela, Mina, Pesuca, entonces va a leer de esa Megilá que ya está escrito cada versículo, de Katable y después va a escribirlo. Entonces ahí, si puso la intención, entonces ya está. Es decir, que va a leer de una Megilá ya hecha, y ahí cuando esté leyendo esa Megilá ya hecha, está poniendo su intención de cumplir con la obligación. Cumple y después va escribiendo lo que leyó. Y se le le Raba Barbajana. Vamos a decir que esto le conviene y apoya la opinión de Raba Barbajana. Se llama Raba Barbajana, que dijo Raba Barbajana, más Rabbi Yohanan, el nombre de Rabbi Yohanan. Azur Lechtob Otahat, Shelomina Ketab, está prohibido escribir una sola letra que no está escrita, que no es algo que estás leyendo, ¿sí? De memoria. Dilma, de Itramedle a Tremuye. Perdón. Mira qué tal. La Gemara rechaza, ¿sí? Que no es necesario explicar de esta manera. ¿Por qué? Porque a lo mejor en este momento le aconteció por casualidad que tenía una Megilá a mano y por eso es que estuvo leyendo de la otra Megilá para escribirla. No es una prueba de que necesariamente que escribir la Megilá de otro texto ya escrito y no de memoria. De Gufa, justamente. Amar Rabba Barbarjana, Amar Rabbi Yohanan, dijo Rabba Barbarjana, no habrá digo de Rabbi Yohanan, Asur Lichtov, Ot Ahat, Shalom. Está prohibido escribir una sola letra que no sea de algo que ya está escrito. Pregunta de hermana, un vitibe.
¿Y acaso vamos a poner una vereita que nos cuente una historia que dice así? Amar Rabbi Shimon ben Elazar, dijo Rabbi Shimon ben Elazar, Maaseh Rabbi Meir. Ocurrió una vez con Rabbi Meir, Shalach le'aver shana be'Asia, que se fue a Asia a decretar que el año era bisiesto. ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo va a decretar esto? En Adar. Quiere decir que Purim le iba a tocar pasarlo ¿dónde? En el camino. Entonces, ¿qué pasó? Velo haya ya Megilá y no tenía Megilá para leer. Dice, Uchtaba milibó Ucrea. ¿Qué hizo? La escribió por sí solo, es decir, de lo que se acordaba, y cumplió, y la leyó. Más Rabbi Abau dijo, la Rabbi Abau, ya ni Rabbi Meir. Que no, Rabbi Meir es diferente. Rabbi Meir era un gran sofer, un sofer muy experto. Y además conocía todo el texto de memoria. De me cae en B, porque se cumple en el versículo que dice, Beafapeja, Yasheru Negdeja. Es decir, las palabras de la Torah van a estar presentes frente a ti. Y dice, amarle Rami Barjana, perdón, amarle Rami Barjama, le Rabbi Yirmiyah, le dijo Rami Barjama a Rabbi Yirmiyah de Dif, Mai Afabeja. ¿Qué quiere decir Afabeja y Sheru Negdeja? ¿Cómo se explica este versículo? Dice, amarlo, le dijo. Elo de Torah. Afapeja se refiere a las palabras de Torah. Y Steve Behu, porque está escrito en ellas, Hataif eneja bo veneno. Dice, si en un momento separa su vista de ella, ya no están esas palabras. Pilwaji, es así, es decir, si en un momento dejas de apartas tu pensamiento del estudio de la Torah, en ese momento la Torah que estudiaste se te olvida. Pilwaji, si es así, Meyusharim, en Etzel, Rabbi Meir, es decir, incluso así, esas palabras siempre estaban presentes frente a Rabbi Meir y por eso él pudo fijarse en esas palabras de Torah que tenía en su recuerdo, en la Megilá, y escribir la Megilá. La Gemara añade otra opinión sobre el tema. Rav Hizda dice, Eshkeje le Rav Hananel dejaba Ketav Sifarim Shelomina Ketav. Es decir, Rav Hizda nos vino a hablar de Rav Hananel, que escribía Sefarim, Sifre Torah, no de algo que estaba escrito, sino que escribía de memoria. A Marley le dijo, Reuya Kola Torah Kulá, Likateva Altija, es decir, toda la Torah Kulá, toda la Torah entera, merecería ser escrita por ti, porque la conoces y te la sabes de memoria. Perdón. Muy bien. Ela, Kaja Mruja Jamim, Azur, Lichtov, Otachat, Shelom, Minaketab. Está prohibido escribir una sola letra si no la está leyendo antes de algo que está escrito. Entonces, mi de que amar, Kola Torácula, Reuyash y Katev al Pija. Dice, de el momento en el que le está diciendo que toda la Torah entera sería merecedora de ser escrita por ti de memoria. Y claro, de Meyusharim, Geneslo, ¿por qué? Porque estas palabras de Torah estaban claramente frente a él, como dijo el versículo anteriormente. Dejar Rabbi Meir Katab, y aún así, es decir, aquí le está diciendo Rav Hizda, dice, merecería ser escrita la Torah, pero no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Rav Hananel realmente conocía todo y era capaz de hacerlo. Pero le dijo, no, no lo haga. Ah, entonces, Rabbi Meir, ¿cómo es que es posible que escribió una Megilá basándose en el hecho de que estaba frente a él? ¿Sí? Si dijimos que eso no era posible. Entonces, dice, Shani. Dice, no, ahí es diferente. ¿Por qué? Porque ahí Rabbi Meir estaba en una situación de premura. ¿Por qué? Porque no había otra Megilá que pudiese leer y entonces no tenía más remedio que hacerlo de esta manera. Abaye Share le lidebe barhabu le michtav tefilim u mezuzot shelo min haktav. Es decir, Abaye permitió a los alumnos del Bet Midrash de Barhabu escribir tefilim u mezuzot que no son leídas de un texto ya escrito. ¿Qué man? ¿Cómo quién? Y Haitana, como que el sabio de Taña que enseñó en una vereita. Rabbi Yirmiyah Omer Mishum Rabbenu, Rabbi Yirmiyah dijo en nombre de Rabbenu,
tefilín u mezuzot nichtabot shelo min haketav. Es decir, las tefilín y los mezuzot se pueden escribir shelo min haketav. Es decir, no desde un texto ya escrito. Ven serijot sirtut, y no necesitan sirtut. Sirtut, habíamos dicho, es la línea de guía para escribir los pesukim de la Shema o de los tefilín, lo que sea. Y dice, no necesitan sirtut. Bien, ¿por qué? Porque a fin de cuentas estás hablando de algo que es un pergamino que va enrollado dentro de la caja del tefilín. Y ahí dicen, no hace falta, o sea, el tema del sirtut, ¿por qué es? Para que la escritura sea bonita. Es decir, hidur, misva, zeli veanvehu. Es decir, que si yo no pongo la línea, ¿qué me va a pasar? Voy a empezar a escribir torcido. Y cuando escribo torcido no queda bonito. Bien, y los textos que se escribe de stam tiene que ser algo que sea bonito. Dice, idi veidi, nichtabot, shelo, mina ketab. Es decir, tanto los tefilín como las mezuzot se pueden escribir de algo que no está escrito. Y sobre eso, su ley es diferente del resto de los libros, de los pergaminos. Maitama, ¿cuál es el motivo? Dice, migras gerisil. Eso es. Acabamos de decir que están ocultos a la vista, ¿sí? Los tefilín y las mezuzot están ocultos a la vista. Nadie va a ver lo que está escrito dentro porque está enrollado. Entonces, en este caso, llegan a decir aquí que incluso así se podría escribir sin sirtut. Dice la Mishnah, veya que tu babas besam, si la Megilá estaba escrita con sam, sam habíamos dicho que era un tipo de pigmento. Sam, hus sama, es decir, sam es el pigmento llamado sama, que es de color amarillo. Sikra, ¿qué es sikra? Amarraba barbajana, sikreta shma, se llamaba sikreta, es decir, es un tipo de pigmento que es rojo. Ahora, kumos, ¿qué es kumos? Dice kumá, perdón. Kumá, muy bien, dice becancantón, es otro tipo de pigmento. Ujarta de ushkefi. Es un tipo de pigmento que se pinta con él los zapatos, es decir, sería lo que sería hoy en día el betún. Muy bien. Díftera, dijo la Mishnah también que no se puede escribir sobre díftera. Or de maliach becamia, es decir, es una piel que fue parcialmente trabajada. Es decir, se le puso sal, después agua y después harina. Dice Difter entonces, de María Becamía. Lo afitz, es decir, no se puede transgredir con él el enume ubad de afitz. Es decir, no está totalmente trabajado ese pergamino. Neyar, ¿qué es Neyar? Mejaká, es decir, son hierbas que se utilizan para hacer papel. Ahora dice, Adashta, hasta ahora, que tú vas a Shurit. Hasta ahora hemos dicho siempre que la Megilá tiene que ser escrita a Shurit. Y así, puesto que está escrito, que estaban Mejizmaná. Y según su escritura y según sus tiempos. Dice, al Sefer, ¿qué significa al Sefer? Bedió. Perdón, no, ¿qué significa? Es decir, la Mishnah nos dice que la persona no cumple a no ser que hasta que esté escrito a Shurit, al Sefer o Bedió. Es decir, sobre un pergamino y con tinta llamada Dio. Dice, Menalan, ¿de dónde Dios es esto? Atia Ketiva Ketiva. Es decir, hacemos una Gedera Shabbat de la palabra Ketiva en los dos ambientes. Ketiva está escrito en un lado, Batichtov Esther Hamalka, Batichtov Esther Hamalka, es decir, que escribió Esther la reina. Ketiva también está escrito ahí, en otro lugar, Bayomer Lahem, Baruch Mipir, le dijo Baruch de su boca. Y crea et kola de Barim Haele, Veani Kotev al Sefer Video. Es decir, me van a leer todas estas cosas que ocurrieron. Y yo lo voy a escribir sobre un Sefer, sobre un pergamino, Video, con tinta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la Ketivá se hace con tinta. Por eso decimos
que la Megilá tiene que ser escrita ashurit, es decir, con el tipo de letra del Sefer Torah, ashurit, a la clav, al Sefer, sobre un Sefer, un clav, un pergamino, ubedio, y con la tinta llamada dio, que es una tinta indeleble. Hasta aquí llegamos a nuestro estudio de hoy. Discube, YouTube, nos encontraremos más.